Imagina por un momento que el mundo entero queda en silencio. Ningún sonido, ningún movimiento, solo tú y el eco de tus propias preguntas. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Tu mente intenta responder, pero Jung aparece como una presencia ancestral, como una llama danzando en el centro de la oscuridad. No habla con prisa. Cada palabra suena como una llave que gira lentamente en una cerradura invisible. No eres solo quien crees ser, murmura, y el aire parece cambiar de densidad. En ese instante, algo dentro de ti reconoce la verdad que siempre has evitado. La imagen que presentas al mundo, los gestos, las sonrisas, las frases calculadas, es solo la primera capa de una arquitectura mucho más profunda. Jung la llamó persona, la máscara que el ego construye para sobrevivir a la luz de los demás. Proviene del miedo ancestral al rechazo, moldeado por las expectativas, la cultura y las miradas que te han juzgado desde tu primer llanto. Es una forma de protección y de encarcelamiento, porque cuanto más perfeccionas esta máscara, más te distancias de quien realmente eres. Jung no condenó la personalidad, la entendió como un portal necesario. Sin ella, seríamos devorados por el mundo, dijo, pero también advirtió: cuando nos convertimos en la máscara, perdemos el alma. Piensa en cómo actúas cuando estás solo. Tus palabras cambian, tu tono se relaja, tu expresión se desmorona, como si tu cuerpo, exhausto, hubiera renunciado a actuar. Lo que se revela en estos momentos no es debilidad, sino verdad. Y sin embargo, casi nadie puede soportar quedarse allí mucho tiempo. El silencio comienza a molestarte. Surge la necesidad de llenarte de ruido, movimiento e imágenes. Jung llamó a esta resistencia ser la fuerza interior que busca emerger, pero que el ego teme encontrar. Porque el ser no es bondadoso, exige sinceridad. Desnuda las apariencias y te obliga a ver lo que subyace. La mente moderna rehúye esta visión. Prefiere el espectáculo a la introspección, la reflexión a la realidad. Pero Jung sabía que la psique no es un escenario iluminado, sino una cueva. En ella, cada pensamiento enciende antorchas que revelan formas inesperadas. Orgullo disfrazado de humildad, envidia disfrazada de justicia, miedo camuflado de prudencia. A cada paso, el suelo cruje con la tensión entre lo que se muestra y lo que se oculta. Decía que el camino hacia la individuación comienza precisamente cuando se soporta esta tensión, cuando los seres humanos tienen el coraje de mirar al abismo sin intentar explicarlo. Todo lo que negamos en nuestro interior algún día nos controlará desde fuera, advirtió Jung. Y quizás por eso te incomoda observar los defectos de los demás. Algo en tu interior reconoce el espejo. El juicio es el reflejo de lo que aún no has aceptado en ti mismo. Por eso, enseñó que el verdadero autoconocimiento no nace de la lectura, sino de la confrontación. Es cuando la vida te obliga a verte a ti mismo, sin filtros, sin maquillaje, que se produce el aprendizaje. Es ahí donde el ego se da cuenta de su pequeñez ante la inmensidad del inconsciente, esa inteligencia primitiva y divina que gobierna los símbolos, los sueños y las intuiciones. Jung creía que dentro de cada ser humano reside una chispa de lo absoluto, no una idea teológica, sino una realidad psíquica viva. La ser el centro de la totalidad. La personalidad es solo la cáscara exterior, una vestimenta temporal, pero el ser es el corazón oculto, el arquetipo de la totalidad. Entre ambos se encuentra el campo de batalla de la conciencia. La mayoría de las personas viven y mueren en las trincheras de la personalidad, luchando por defender una imagen, buscando aprobación, temiendo el rechazo. Pocos se atreven a cruzar el campo y caminar hacia el ser, porque hacerlo requiere una especie de muerte, la del personaje que creían ser. Pero el precio de no cruzar al otro lado es alto. Jung veía en cada síntoma, ansiedad, ira, vacío, una llamada del alma no escuchada. La psique intenta corregir el desequilibrio, reprimiendo el ego. El sufrimiento es el impulso. Decía que la neurosis es el sustituto ilegítimo del sufrimiento auténtico. Huimos del dolor legítimo de enfrentarnos a nosotros mismos, y así la vida nos hace sufrir de maneras que no entendemos. Cada crisis, cada colapso, cada decepción es una invitación disfrazada a volver a la cueva
y escuchar lo que el ser quiere revelar. Sin embargo, existe una paradoja. El mismo Jung, que advirtió sobre los peligros de la sombra, también afirmó que esta es la puerta a la luz. Para él, el mal no era algo que debía destruirse, sino la materia prima para la transformación. No se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, afirmó. Lo que quería decir es que la redención no reside en huir de la oscuridad, sino en aceptar su existencia en nuestro interior. La oscuridad es el caldo de cultivo donde crece la conciencia. Sin confrontarla, permanecemos superficiales, pulidos por fuera, fragmentados por dentro. Mira a tu alrededor. El mundo entero está lleno de personajes, rostros entrenados para sonreír, voces moduladas para complacer, discursos prefabricados sobre quiénes somos. Y, sin embargo, hay un agotamiento colectivo, una fatiga que no proviene del cuerpo, sino del alma. Estamos cansados de actuar, cansados de fingir bondad, equilibrio, fuerza. Jung vio esta fatiga como una señal del comienzo de algo nuevo, la llamada del inconsciente a la autenticidad. Cuando el viejo rol empieza a pesar demasiado, el alma empieza a susurrar, y si no escuchamos, grita. Creía que toda la humanidad experimenta un proceso simbólico similar al de cada individuo, un viaje colectivo hacia la conciencia. Las crisis mundiales son un reflejo de nuestras propias negaciones internas. El caos externo es un espejo del caos psíquico. Por lo tanto, afirmaba que cada persona que toma conciencia ayuda a sanar una fracción del alma colectiva. El autoconocimiento no es un lujo espiritual, es una responsabilidad cósmica. Pero el despertar no es pacífico. Hay dolor en reconocerse a uno mismo. Hay humillación en admitir que la imagen perfecta era un disfraz. Hay miedo en ver el propio rostro por primera vez. Jung lo sabía, y aún así insistió. Lo más terrible es aceptarse completamente. Terrible porque significa abrir la puerta que separa lo conocido de lo innombrable. Al cruzarla, la personalidad se disuelve y el ser se yergue desnudo ante el infinito. Y sin embargo, es en esta desnudez donde comienza la libertad. Piensa por un momento en cuánta energía gastas manteniendo la imagen de quien crees ser. El esfuerzo constante por parecer coherente, por defender tus opiniones, por mantener un carácter estable incluso cuando todo en tu interior cambia. Jung lo comparó con intentar sostener el mar en tus manos. La psique es fluida, múltiple, simbólica. No se somete a etiquetas. El ego intenta controlarla, pero el inconsciente se ríe. Sabe que, tarde o temprano, la vida encontrará la manera de desgarrar el disfraz. Por eso los momentos de crisis son tan reveladores. Cuando pierdes el control, cuando dices cosas que no sientes, cuando actúas de maneras que te sorprenden, es el inconsciente el que habla. En esos momentos, el ser deja de lado la personalidad y dice, ahora escúchame, y casi siempre lo que dice no es agradable. Revela viejas heridas, deseos reprimidos, recuerdos enterrados, pero también muestra poder, creatividad, compasión, porque el inconsciente no es el enemigo, es la totalidad, contiene todo lo que hemos sido y todo lo que podemos ser. Jung veía a los seres humanos como alquimistas de sus propias almas. Cada experiencia, cada emoción, cada conflicto es una sustancia que debe transformarse. El propósito de la vida, según él, no es ser bueno, sino ser pleno. Y la plenitud incluye luz y sombra, fuerza y fragilidad, cordura y locura. Cuando aceptamos esta dualidad, algo en nuestro interior se reorganiza. El mundo deja de ser un escenario de máscaras y se convierte en un espejo de aprendizaje. Puedes sentir su llamado ahora, un eco tenue, casi inaudible. Viene de lo más profundo y dice, deja de actuar, ven a ver qué hay más allá. Es la invitación que Jung dejó como legado a todos los que se atreven a mirar en su interior. Una invitación que no promete consuelo, sino significado. Y mientras reflexionas sobre si estás listo para aceptar, quizá notes que la personalidad empieza a resquebrajarse. Un rayo de luz brilla a través de la grieta, y algo, ni miedo ni esperanza, despierta. Es el comienzo del regreso. No el regreso al personaje, sino a la fuente. El viaje apenas ha comenzado, y el primer paso es simple, pero abrumador. Mírate realmente a ti mismo.
porque en el momento en que te atreves a enfrentarte al espejo interior sin huir, la presencia de Jung se acerca como un guía silencioso y te dice, casi en un susurro, ahora empiezas a existir. Imagínate en una habitación llena de gente. El sonido de las conversaciones llena el aire, las risas resuenan, las copas tintinean y, por un momento, sientes que todo es armonía. Pero entonces, sin previo aviso, algo cambia. Una mirada penetra la habitación con dureza. Una palabra pronunciada en un tono ligeramente más agudo. Un gesto contenido que dura medio segundo. Y el hechizo se rompe. La atmósfera cambia casi imperceptiblemente. Y una parte de ti se da cuenta de que algo se ha deslizado del escenario. Es en este momento, diría Jung, el teatro invisible de la vida revela sus costuras. El escenario social, tan cuidadosamente montado, se desmantela momentáneamente y el personaje inconsciente se quita la máscara. La persona, esta máscara psicológica que todos usamos para existir en sociedad, es como un traje a medida. Protege, adorna y define cómo queremos ser vistos. Sin embargo, todo lo que se necesita es una lágrima, una crítica, un retraso, un error trivial para exponer lo que estaba oculto bajo la tela, la sombra. Jung veía la vida cotidiana como un espectáculo de personajes en constante fricción. Decía que cada gesto aparentemente simple, el apretón de manos, el cumplido cortés, la sonrisa forzada, forma parte de una coreografía inconsciente. Vivimos entre espejos, interpretando y siendo interpretados, creyendo conocer al otro solo porque reconocemos el papel que desempeña. El colega amable que nunca pierde la calma, el jefe firme y racional, el amigo ingenioso que siempre tiene un chiste preparado. Todos parecen coherentes hasta que algo inesperado los desarma. Y es en ese momento, cuando el guión falla, que se revela la verdadera trama. Recuerdo una cena donde un hombre admirado por todos, conocido por su elocuencia y serenidad, perdió la máscara por un pequeño detalle. El camarero, distraído, trajo el plato equivocado. El error fue trivial, pero la reacción fue devastadora. Su voz, antes suave y controlada, se afiló. Su mirada, hasta entonces serena, se convirtió en una cuchilla. Toda la sala siguió riendo, ajena a lo que acababa de suceder. Por apenas unos segundos, el personaje se disolvió y emergió algo crudo, casi primario. Jung lo llamaría la irrupción de la sombra, el inconsciente invadiendo la escena para revelar la verdad de lo que el ego intenta ocultar. A primera vista, el incidente fue insignificante, pero para quienes observan con atención, fue una revelación. El hombre que predicaba la paciencia y el equilibrio era, en el fondo, esclavo de la rabia contenida, de una profunda necesidad de control. Su refinada personalidad era solo la fachada de una prisión interior. Todos tenemos esos momentos. La ira que estalla en una discusión, la envidia disfrazada de crítica constructiva, el repentino desprecio por alguien que se atreve a hacer lo que tememos. La sombra se manifiesta así, silenciosa y traicionera. Elige los momentos en que creemos tener el control, cuando el ego se relaja y el inconsciente encuentra un hueco. Y lo más inquietante es que rara vez lo notamos. Preferimos pensar que fue un impulso pasajero, un lapsus de humor, algo sin importancia. Pero Jung decía que son precisamente estos lapsus los que nos muestran quiénes somos realmente. Veía la convivencia humana como una especie de laboratorio psíquico. Toda relación es una experiencia de revelación. Cuando otra persona despierta en nosotros una emoción intensa, ya sea amor, odio, fascinación o repulsión, es señal de que algo en nuestro interior ha sido tocado. Nada externo tiene tanto poder sobre nosotros sin una correspondencia interna. Lo que admiramos o condenamos en los demás es siempre un espejo, un reflejo distorsionado de nosotros mismos. Y el teatro social, con sus formalidades y apariencias, sirve precisamente para ocultar este reflejo. Es una forma colectiva de negar el inconsciente. Piensa en cuántas veces has sonreído a regañadientes, solo para mantener la armonía. Cuántas veces has elogiado a alguien a quien envidiabas en secreto. Cuántas veces has fingido comprensión cuando, en realidad, lo has juzgado.
Todos estos gestos conforman el tejido invisible de la personalidad. Existe para proteger la relación y preservar el rol social, pero hay un precio. Cuanto más se fortalece la personalidad, más se intensifica la sombra. Es como presionar un lado del alma y ver cómo el otro se hincha. El equilibrio solo se puede mantener a costa de la energía, y es por eso que tanta gente vive agotada, emocionalmente agotada, sin entender por qué. Jung creía que esta fatiga es señal de que la máscara se ha vuelto demasiado pesada. La psique, en busca del equilibrio, intenta liberarse del rol impuesto. La vida entonces empieza a enviar pequeñas advertencias, lapsus, contradicciones, sueños extraños, encuentros que parecen casuales pero no lo son. A esto lo llamó sincronicidad, el lenguaje simbólico con el que el inconsciente intenta comunicarse. Cuando no escuchamos, el universo habla más fuerte. Llegan las crisis, las relaciones se rompen, el cuerpo enferma, la mente se desmorona. Todo lo que no es consciente, decía Jung, regresa en forma de destino. Una mujer le contó una vez a Jung que soñaba todas las noches que una figura sin rostro la seguía. Corría por las calles, entraba en casas desconocidas, pero la sombra permanecía tras ella. Él le explicó que esta figura era la faceta de sí misma que había rechazado. Era su rabia reprimida, su sensualidad negada, su autonomía reprimida. Mientras corriera, la sombra la perseguiría. El miedo solo desaparecería cuando tuviera el coraje de detenerse, darse la vuelta y enfrentarse a su perseguidor. A todos nos pasa lo mismo. Nos pasamos la vida huyendo de las partes que no queremos admitir, pero cuanto más huimos, más nos dominan. El teatro invisible no es una metáfora distante. Está en todas partes, en el trabajo, en las redes sociales, en las reuniones familiares. ¿Cuántas veces has sentido que no podías ser completamente sincero, que necesitabas ajustar tu tono, tu cuerpo, tu mirada? Esta es la personalidad en acción. Nos protege, pero también nos aprisiona, y cuando creemos demasiado en ella, nos convertimos en actores que olvidan sus propios papeles. Hay personas que viven tanto tiempo dentro de una máscara que, cuando finalmente se miran sin ella, no reconocen su rostro en el espejo. Pero Jung no veía esto con pesimismo. Para él, esta interacción entre la máscara y la verdad es una parte inevitable del camino de la conciencia. El error no reside en usar una personalidad, todos necesitamos una, sino en confundirla con el alma. El peligro comienza cuando creemos ser lo que representamos. Por eso decía que la personalidad es una necesidad, pero también un obstáculo, un portal que hay que cruzar, no habitar. Quizás recuerdes un momento en que alguien cercano perdió el control. Un amigo tranquilo que de repente grita. Una persona amable que reacciona con una frialdad inesperada. Un familiar cariñoso que, en un momento de frustración, hace un comentario cruel. Estos episodios nos impactan porque rompen la ilusión de coherencia. Pero, a ojos de Jung, es precisamente en estos momentos que emerge el verdadero ser humano. El desmoronamiento de la máscara es una revelación, no un error. Expone la fragilidad que preferimos ignorar y también la posibilidad de sanación. La verdad es que el teatro invisible nunca termina. Todos seguimos actuando, día tras día, intentando reconciliar quiénes somos con lo que el mundo espera de nosotros. La cuestión no es abandonar el escenario, sino aprender a reconocer cuando la obra ya no tiene sentido. Jung diría que la conciencia comienza cuando el actor se da cuenta de que está actuando. Este es el primer atisbo de libertad, y quizás por eso siempre vio la vida con una mezcla de compasión y misterio, porque sabía que cada persona es un universo en una guerra silenciosa, luchando entre la máscara que debe mantener y la verdad que insiste en emerger. Detrás de cada palabra amable hay una tensión ancestral. Detrás de cada gesto amable, un profundo miedo al rechazo. La civilización entera, decía, es una representación colectiva construida sobre el miedo al inconsciente. Pero bajo el escenario, en las sombras, la verdadera vida sigue latiendo, esperando el momento oportuno para estallar. Y cuando esto sucede, cuando la sombra irrumpe, cuando el guión se desmorona, cuando el personaje pierde su papel, el público interior se sobresalta, pero el alma suspira, porque, por primera vez,
algo verdadero se escapa. Es en ese momento que Jung está presente, como un espectador silencioso en la última fila, observando el colapso no como una tragedia, sino como una revelación. No aplaude, no condena, simplemente sonríe, como si reconociera el comienzo de un viaje. Quizás el teatro continúe, quizás la máscara regrese, quizás el mundo lo convenza de fingir de nuevo, pero algo ha cambiado. Se ha abierto una pequeña grieta, y es a través de esta grieta que la conciencia comenzará a entrar. Jung lo llamaría el primer atisbo de individuación, el momento en que el ser humano finalmente comienza a recordarse a sí mismo. Hay algo profundamente misterioso en la forma en que reaccionamos ante los demás. A veces, una frase, una mirada, un gesto, bastan para despertar en nosotros una llama de irritación o una chispa de fascinación inexplicable. Jung decía que en esos momentos el alma se revela, no a través de lo que sentimos por el otro, sino a través de lo que el otro despierta en nosotros. Es allí, en el espejo de la convivencia, donde el inconsciente proyecta sus formas más secretas. No amamos ni odiamos a las personas por casualidad. Cada emoción intensa es un mensaje codificado, un reflejo de algo que reside en lo profundo de la psique y anhela ser visto. A este fenómeno lo llamó proyección de la sombra. Todo lo que el ego no soporta admitir, impulsos reprimidos, deseos negados, rasgos rechazados, se proyecta al mundo como una imagen invertida. Así, los envidiosos ven ambición excesiva en los demás, los inseguros ven arrogancia, los controladores detectan falsedad, y quienes temen ser juzgados, juzgan primero para protegerse. La mente crea un espejo distorsionado para evitar tener que afrontar la verdadera cara que refleja. Es un mecanismo de defensa tan sutil que incluso cuando alguien lo describe, la tendencia es negarlo. Yo no soy así, y es en este acto de negación que la proyección se fortalece. Cuanto más nos resistimos, más silenciosamente se mueve la sombra, guiando nuestros pensamientos y reacciones sin que nos demos cuenta. Piensa en cuántas veces has criticado a alguien con convicción, sintiéndote completamente en lo cierto. ¿Cuántas veces te has sentido moralmente superior, herido por la falsedad o la superficialidad de alguien? ¿Qué pasaría si, en lugar de hablar del otro, te describieras a ti mismo? Jung sugirió: lo que más te molesta de alguien es precisamente lo que aún no has aceptado en ti mismo. La mente racional rechaza esta idea. Es más cómodo creer que el defecto está ahí fuera, pero el inconsciente no distingue entre lo interior y lo exterior. Solo se manifiesta donde encuentra lagunas. ¿Y si lo que llamas odio es un intento inconsciente de contacto? ¿Y si la repulsión es en realidad el grito de una parte reprimida de ti que quiere volver a la luz? Jung trató en una ocasión a un hombre que despreciaba a su hermano menor, llamándolo perezoso e irresponsable. A lo largo de las sesiones, se hizo evidente que el odio provenía de una envidia inconsciente. El hermano vivía con tranquilidad, sin la rigidez moral que se imponía. Lo que condenaba en el otro era lo que secretamente deseaba: la libertad de no ser perfecto. Cuando comprendió esto, la ira se disipó. El juicio era, de hecho, un anhelo. Esta es la paradoja de la sombra. Lo que proyectamos no es solo lo que negamos, sino también lo que anhelamos ser. La proyección es la forma en que el inconsciente intenta completar nuestro ser. Nos envía personas que reflejan exactamente lo que nos falta en integración. Por lo tanto, no es casualidad que nos atraigan o nos repelan ciertos tipos de personas. Las personas que se cruzan en nuestro camino no son aleatorias, son espejos vivientes. A veces la vida nos presenta al arrogante que revela nuestra sumisión, al frío que refleja nuestra necesidad, al seductor que despierta el deseo que hemos enterrado. Jung vio esto como una especie de pedagogía divina. El inconsciente enseña por reflexión, pero existe un peligro. Cuando no reconocemos la proyección, empezamos a vivir en ella. Creamos narrativas falsas, juzgamos, nos distanciamos, rompemos vínculos y creemos actuar con justicia. En realidad, solo huimos de lo que no soportamos ver. La proyección es la forma más refinada de ignorancia, porque convence, nos hace sentir bien mientras nos mantiene ciegos.
¿Cuántas relaciones se han desmoronado no por falta de amor, sino por un exceso de sombra? ¿Cuántas amistades se han perdido porque uno no soportaba ver en el otro un reflejo de algo propio? Hay algo trágico en esto. Los seres humanos huyen del espejo en el que más necesitan mirarse. Pasan la vida cambiando de escenario, de personas, de excusas, repitiendo el mismo patrón. Los rostros cambian, pero la trama es idéntica, el mismo tipo de conflicto, las mismas heridas, las mismas acusaciones, hasta que un día, cansados, se dan cuenta de que el enemigo nunca estuvo afuera. Lo que los atormenta está dentro, implorando reconciliación. Jung dijo que mientras el inconsciente permanezca sin reconocer, se repetirá en forma de destino. Él mismo experimentó este proceso. Durante un periodo de profunda crisis, Jung comenzó a registrar sus sueños y visiones en un diario que más tarde llamaría Libro Rojo. Allí, se enfrentó a sus propias proyecciones. Vio surgir arquetipos como entidades vivientes, guerreros, sabios, demonios, cada uno representando aspectos de su propia psique. Lo que parecía sobrenatural era, de hecho, simbólico. El inconsciente intentando dialogar con la conciencia. Comprendió que los monstruos internos no quieren destruirlo, sino completar el alma. Lo que destruye es el miedo a escucharlos. Y si las personas que más te irritan fueran, de alguna manera, emisarios de estos mismos arquetipos, y si cada encuentro difícil fuera una oportunidad encubierta para el autodescubrimiento, piensa en esa persona que parece hecha a medida para poner a prueba tu paciencia. No está ahí por casualidad. Quizás representa esa faceta tuya que has reprimido. La audacia, la soberbia, la egoísta, la libertad. Lo que llamamos conflicto suele ser el intento del alma por restablecer el equilibrio interno. Jung creía que sanar la psique no consiste en eliminar lo que nos molesta, sino en integrar lo que excluimos. Por lo tanto, cuanto más nos resistimos, más nos acecha la sombra. Lo que rechazamos se fortalece, lo que abrazamos pierde su poder destructivo. Hay una belleza serena en este mecanismo. Cuando finalmente aceptamos el reflejo, algo se disuelve. La ira se transforma en compasión, la envidia en inspiración, el miedo en comprensión. Es como si el mundo entero cambiara de rostro, pero en realidad es la mirada la que ha cambiado. El otro deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo de aprendizaje, y en ese instante, la sombra cumple su función, enseñarnos a ver. Pero aprender no es teórico, requiere presencia. Cuando alguien te irrite, en lugar de reaccionar, pregúntate, ¿qué despierta esto en mí? Esta simple pregunta es como una cuchilla que corta la niebla de la proyección. Te obliga a mirar hacia adentro, a escuchar la emoción sin justificarla. Y ahí, al escuchar, habla el inconsciente. A veces susurra recuerdos olvidados, a veces revela deseos reprimidos. La respuesta nunca es obvia, pero siempre liberadora. Puedes soportar ver que el enemigo contra el que luchas es el mismo que intenta salvarte. La sombra es paradójica. Es la guardiana de lo que necesitamos recuperar. Detrás de cada rasgo que consideramos feo se esconde un poder desperdiciado. Los celos resguardan el deseo de ser valorados. La ira revela la necesidad de afirmarse. La arrogancia esconde el miedo a la insignificancia. La timidez enmascara una preciada sensibilidad. Todo lo que llamamos defecto es, en esencia, una fortaleza mal utilizada. El trabajo consiste en devolverlo a su lugar. Jung veía al ser humano como un tapiz de opuestos. Luz y oscuridad, amor y miedo, compasión y egoísmo. Todos coexisten en la misma tela. La integración no consiste en borrar las sombras, sino en aprender a ver la imagen completa. Esto es lo que él llamó individuación, el proceso de alcanzar la plenitud. Pero hay un último secreto que pocos comprenden. Al integrar nuestra sombra, también empezamos a ver la sombra colectiva, la oscuridad que se extiende a través de instituciones, creencias e ideologías. Jung creía que los mayores desastres de la humanidad surgen de la negativa a reconocer el mal que lleva dentro. Cuando una sociedad proyecta su sombra, crea enemigos externos, cultiva el odio y se cree justa mientras actúa con crueldad. Lo reprimido en cada individuo se multiplica a escala global.
Por lo tanto, decía, la transformación del mundo comienza en el espejo personal. ¿Podemos aceptar que el destino de la civilización depende de cuán honestamente nos miremos a nosotros mismos? El trabajo de reconocer la sombra es una forma de revolución silenciosa. No hay banderas ni discursos. Solo existe la valentía de mirar sin apartar la mirada. Es esta mirada la que lo cambia todo, porque donde hay conciencia, la sombra pierde su influencia. Lo que era miedo se convierte en sabiduría. Lo que era proyección se convierte en comprensión. El mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de espejos. Y quizás esto es lo que Jung quiso decir cuando escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. El otro no es un obstáculo, sino un catalizador. Todo conflicto es un experimento, toda relación, una alquimia. En última instancia, lo que proyectamos en los demás es el material que necesitamos para crear nuestra propia transformación. Todo lo que vemos en el mundo está, de alguna manera, dentro de nosotros. Y cuando esta verdad se instala, el juicio da paso a la curiosidad y la condena se disuelve en compasión. Es en este punto que Jung se hace presente de nuevo, como si observara la escena desde arriba, en silencio. No impone moralidad ni culpa. Simplemente nos recuerda que cada mirada que lanzamos a otro es una mirada al espejo del alma misma. Y si tienes el coraje de sostener esa mirada, sin huir, te darás cuenta de que la sombra, después de todo, nunca fue el enemigo. Era simplemente la parte olvidada de ti mismo, extendiéndose en la oscuridad, esperando a que algún día la reconocieras por su nombre. Hay momentos en que el mundo parece derrumbarse sin previo aviso. Todo está en calma, hasta que una palabra corta el aire y toca una fibra que creías inquebrantable. La máscara se agrieta, la mirada cambia, todo el cuerpo reacciona como si estuviera expuesto. Es en estos momentos, dijo Jung, que el alma muestra su verdadero rostro. El colapso de la personalidad, esta ruptura repentina entre lo que mostramos y lo que somos, es una de las experiencias más desconcertantes de la vida humana, pero también una de las más reveladoras. La mayoría intenta ocultarse, reconstruir la fachada, fingir que no ha pasado nada, pero el inconsciente es paciente. Espera, observa y, en el momento preciso, empuja al ego contra el espejo. Jung solía decir que el sufrimiento es el impulso de la vida hacia la conciencia. Es cuando el rol que desempeñamos ya no encaja. Un hombre puede pasar años manteniendo la imagen del profesional ejemplar, el padre perfecto, el amigo sensato, hasta que un pequeño fracaso, una crítica, un error trivial, lo desestabiliza. No es el evento en sí lo que lo destruye, sino la colisión entre el carácter y la verdad que se ha ocultado a sí mismo. Jung relató una vez el caso de un ejecutivo que, tras décadas de éxito, sufrió un colapso emocional al ser ignorado por un puesto inferior. No fue la ambición lo que lo impulsó, sino la necesidad de mantener la creencia en su propia importancia. Cuando esa creencia se hizo añicos, el hombre descubrió el vacío que había sustentado toda su identidad. La imagen del líder seguro era, de hecho, un disfraz para la inseguridad que lo había plagado desde la infancia. Este fenómeno es más común de lo que parece. El colapso de la máscara ocurre en momentos cotidianos, cuando alguien es contradicho, criticado, ignorado o contradicho. Es la pequeña fractura en la imagen la que desencadena una avalancha interna. La persona aparentemente tranquila reacciona con furia. La persona amable se vuelve cruel. La persona racional pierde el control. La psique, saturada de represión, se venga. Jung dijo que el inconsciente no puede tolerar el engaño por mucho tiempo. Corrige, incluso si eso significa destruir lo que hemos construido. Y lo curioso es que este proceso es universal. Según estudios psicológicos modernos, casi el 80% de las personas reportan haber experimentado algún tipo de crisis de identidad, períodos en los que la imagen personal se hace añicos y deben hacer una nueva estructura psíquica. Es como una muerte simbólica, y como todas las muertes exige rendición. Jung contó un caso intrigante a sus alumnos en Zúrich. Una mujer conocida por su serenidad y altruismo comenzó a sufrir ataques de ira incontrolables tras la muerte de su madre. Durante los primeros meses intentó racionalizarlo,
Estoy cansada, abrumada, es dolor. Pero a medida que los ataques se intensificaban, se dio cuenta de algo más profundo. Había construido la imagen de la hija perfecta, comprensiva, paciente, sumisa, y durante décadas reprimió su resentimiento. La muerte de su madre liberó no solo su dolor, sino también su ira contenida. Era la sombra que exigía reconocimiento. Cuando finalmente aceptó que el amor y la ira podían coexistir, los ataques cesaron. El colapso, paradójicamente, había estado sanando. ¿Has notado alguna vez cómo las personas más controladas son a veces las que explotan con más violencia? Esto se debe a que el control excesivo es una especie de armadura que el inconsciente no puede tolerar. La personalidad se vuelve tan rígida que cualquier grieta hace que la presión interna escape como vapor acumulado. Y de repente, lo que era contención se convierte en caos. Jung lo comparó con un sistema hidráulico. Cuanto más se reprime, más poder gana el contenido reprimido, hasta que inevitablemente estalla. Esta dinámica explica por qué tantos colapsos ocurren en situaciones aparentemente insignificantes. Una crítica pública, una derrota inesperada, una pequeña decepción. Lo que quiebra al individuo no es el peso del momento, sino la fragilidad de la estructura que construyó para protegerse. En uno de sus viajes a la India, Jung observó algo que lo afectó profundamente. Un monje tibetano, tras años de meditación silenciosa, se desplomó en medio de una ceremonia, lloró, tembló y gritó palabras incoherentes. Sus discípulos intentaron contenerlo, pero el maestro sonrió. «Déjenlo en paz», dijo. Su silencio por fin ha encontrado voz. Jung comprendió entonces que el colapso no era locura, sino liberación. El hombre que había reprimido toda emoción ahora purificaba su alma. Era el inconsciente restaurando el equilibrio a lo que el espíritu había negado. De vuelta en Europa, Jung comenzó a afirmar que no toda pérdida de control es enfermedad. A veces es un intento de sanación, pero también hay quienes se resisten, personas que pegan los pedazos de su máscara y siguen como si nada hubiera pasado. Se vuelven expertos en el disfraz, y el inconsciente, frustrado, cambia de estrategia. Esto se manifiesta en el cuerpo. Surgen dolores inexplicables, insomnio, ataques de ansiedad y enfermedades psicosomáticas. La mente intenta expresar lo que el ego insiste en negar. Jung observó que muchos casos clínicos solo encontraban alivio cuando el paciente aceptaba el contenido simbólico del dolor. Dijo, «El cuerpo es la boca del alma. El síntoma es una metáfora viviente». El colapso negado se convierte en una prisión, pero el colapso experimentado se convierte en un pasaje. ¿Y si el colapso de tu imagen no fuera un fracaso, sino una invitación? ¿Y si precisamente aquello que intentas ocultar al mundo fuera la clave de tu libertad? La modernidad nos ha enseñado a evitar la incomodidad. Reaccionamos de inmediato ante cualquier desgarramiento. Medicación, distracción, justificación. Pero Jung creía que el sufrimiento auténtico es la base del nacimiento de la conciencia. Cuando soportamos el dolor sin huir, algo en nuestro interior se reorganiza. Él veía este proceso como la alquimia del alma. La materia prima, confusión, miedo, culpa, debe depositarse en el fuego de la atención. Es en este calor donde comienza a formarse el oro psicológico. La personalidad se disuelve y al otro lado de la crisis emerge algo más real. El ser, el centro silencioso e integral de la psique. Una de las pacientes más enigmáticas de Jung, Sabina Spielrein, experimentó esta transformación radicalmente. Hospitalizada por síntomas de histeria e impulsos destructivos, parecía perdida entre crisis emocionales y destellos de genialidad. Pero Jung vio allí un símbolo mayor. Durante la terapia, comprendió que el impulso de destruir también conllevaba el impulso de renacer. Lo llamó el instinto de transformación. Décadas más tarde, sus ideas inspirarían parte de la psicología moderna e incluso teorías sobre la creatividad y el trauma. Lo que la sociedad llamaba enfermedad, Jung lo veía como el comienzo de un nacimiento psíquico. ¿Con qué frecuencia lo que consideramos fracaso es en realidad un preludio? ¿Con qué frecuencia lo que se derrumba es lo que necesita caer para que nazca algo más verdadero? El colapso de la personalidad es como el momento en que un actor olvida sus diálogos en medio del escenario. El público contiene la respiración,
El silencio se extiende, y él debe decidir, huir o improvisar. El alma humana se enfrenta al mismo dilema. Cuando cae la máscara, tenemos dos opciones: intentar reemplazarla o empezar a hablar con nuestra propia voz. Jung creía que solo cuando improvisamos con la verdad, finalmente comenzamos a vivir. La vergüenza, el miedo, la confusión, todo forma parte del viaje. Llamó a este proceso negro, la fase oscura de la alquimia interior. Es el periodo en el que todo parece perdido, pero donde el oro comienza a forjarse en secreto. Hay una cita poco conocida de Jung que resume este viaje: lo que no afrontamos en nuestro interior, se nos impondrá como destino. Esta es la ley invisible del colapso. La vida se encarga de exponer lo que insistimos en ocultar. Crea las circunstancias perfectas para derribar lo que ya no nos sirve. Puede ser una pérdida, un error público, un desamor, cualquier acontecimiento que nos obligue a dejar de actuar. A veces, el universo destruye el carácter para salvar al ser. Y cuando finalmente aceptamos la caída, el silencio que sigue es diferente. Ya no es el silencio de la huida, sino de la comprensión. El miedo da paso a la humildad, y la persona, antes armadura, se convierte en memoria. Es cuando miramos atrás y nos damos cuenta de que cada fisura, cada colapso, cada ruptura fue, de hecho, un acto de misericordia del alma que intentaba reconciliarnos con nosotros mismos. Jung creía que el privilegio supremo de la vida es llegar a ser quien uno es. Pero este privilegio tiene un precio: atravesar el infierno de las propias ilusiones. Es allí, en el calor del colapso, donde el ser despierta y el ego cansado aprende a doblegarse. Y si hay algo que el inconsciente parece repetir a cualquiera que se atreva a escuchar, es una verdad simple y sencilla: lo que se desmorona en nuestro interior está intentando nacer. Llega un momento en que la vida nos pone un espejo ante nosotros y ya no queda ningún lugar al que escapar. No es un espejo cualquiera, refleja lo que no queremos ver. El rostro parece el mismo, pero la mirada delata algo nuevo, una conciencia que empieza a despertar. Jung decía que aquí es donde empieza la verdadera prueba. Tras la caída de la máscara y el desmoronamiento de la personalidad, lo que queda es la confrontación con la sombra. Y este es el encuentro más difícil, porque no es el mundo contra el que luchamos ahora, sino todo lo que negamos en nuestro interior. El inconsciente, paciente y silencioso, lleva años observando. No busca venganza, simplemente devuelve lo que hemos dejado acumulado en lo más profundo. Y cuando lo haces, no hay escapatoria. Es en este punto que muchos retroceden, intentan reconstruir la vieja imagen, pegar los fragmentos de la máscara, fingir que no ha pasado nada, pero el espejo ya se ha mostrado, y la psique no olvida. Jung afirmó que el alma, una vez tocada por la verdad, no vuelve a dormirse, exige transformación. Por eso, tras una crisis, las personas sienten que nada las satisface como antes. El trabajo, los hábitos, las conversaciones, todo parece vacío. El personaje ha muerto, pero el ser aún no ha nacido. Es el intervalo entre dos vidas, y es en este intervalo donde comienza la prueba de la integración. La prueba no es teórica, se manifiesta en las relaciones, en las reacciones, en las pequeñas situaciones de la vida cotidiana. Alguien te critica y, de repente, resurge el mismo impulso de siempre: justificar, atacar, culpar. El ego intenta defenderse, pero algo dentro de ti ya ve a través del juego. Esta es una parte de mí que aún no he aceptado, susurra tu conciencia. El simple acto de darse cuenta lo cambia todo. Es el primer atisbo de libertad. Jung lo llamó sacar a la luz el inconsciente. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de reconocerlo. Lo que se ve pierde su poder destructivo. Lo que se niega crece en la oscuridad, pero ver no basta. La integración requiere soportar la incomodidad de admitir: sí, este también soy yo. Aquí es donde el orgullo se disuelve. Jung decía que quienes más se resistían a la transformación no eran los escépticos, sino los moralistas, aquellos que creían haber dominado su ser, confundían el control con la evolución, y luego, cuando el inconsciente los exponía, se sentían traicionados. Pero la verdad es que el inconsciente nunca traiciona, simplemente cumple su función de restaurar la plenitud.
Jung relató una vez el caso de un respetado profesor que fue acusado injustamente de algo que no había hecho. El hombre estaba indignado, pues siempre había llevado una vida recta. Al principio, la ira parecía legítima, pero a medida que avanzaba el análisis, Jung se dio cuenta de algo curioso. La indignación ocultaba una vanidad arraigada. El profesor no soportaba que lo vieran como defectuoso, aunque fuera inocente. Su reputación era su imagen, y el miedo a perderla lo consumía. El suceso, aunque injusto, reveló la idolatría que sentía por su propia imagen. Cuando finalmente aceptó que su valor no dependía de la aprobación de los demás, la ira desapareció. El sufrimiento había cumplido su función, restaurar su integridad. Así funciona el inconsciente. No castiga, sino equilibra. Cuando negamos una faceta de nosotros mismos, crea situaciones que nos obligan a reconocerla. Por lo tanto, los mismos dolores se repiten hasta que aprendemos a escuchar. Los celos reaparecen con diferentes caras. La humillación regresa en nuevos contextos. El miedo retorna bajo nuevas apariencias. No es mala suerte, es una lección. Jung decía que la vida es pedagógica. Repite el tema hasta que el estudiante despierta. Pero despertar es doloroso. No porque requiera esfuerzo físico, sino porque destroza las ilusiones. Integrar la sombra significa dejar de ser víctima y asumir la responsabilidad de todo lo que sientes. Significa comprender que el mundo no te hace daño, simplemente te refleja. Y esta comprensión lo cambia todo. La ira hacia los demás se convierte en asombro. El dolor se convierte en comprensión. Y lo que parecía un castigo se revela como aprendizaje. Por eso Jung consideraba la conciencia un acto sagrado. Cuanta más luz proyectamos en nuestro interior, menos sombras proyectamos en el exterior. Sin embargo, hay un giro inesperado en este proceso. Al principio creemos que integrar la sombra se trata simplemente de reconocer defectos, pero con el tiempo nos damos cuenta de algo más profundo. En ella también residen nuestras mayores virtudes, aquellas que reprimimos por miedo. La brillantez que vemos en los demás, la valentía, la creatividad, la confianza, todo esto también nos pertenece. Proyectamos no solo lo que tememos, sino también lo que admiramos. La sombra no solo alberga monstruos, sino también dones olvidados. El odio y la admiración son hermanos. Ambos apuntan a algo que aún no hemos aceptado dentro de nosotros mismos. Piensa en cuántas veces te has sentido inferior frente a alguien talentoso o intimidado ante la presencia de alguien libre. Esta incomodidad es el ser intentando recordarte quién eres. Jung decía que el potencial no reconocido se comporta como la sombra. Si no lo usamos, nos atormenta. Por eso cuando no seguimos una llamada interior, sentimos ansiedad, aburrimiento y una sensación de vacío. El alma se retira y el inconsciente empieza a hablar en metáforas, sueños, accidentes, coincidencias. La vida parece intentar empujarte de vuelta al camino que has rechazado, pero la prueba no termina ahí. El verdadero desafío llega cuando el espejo se vuelve humano, cuando alguien te confronta con verdades que no quieres oír. En ese momento, hay dos posibilidades. La primera es la reacción automática, negación, ira y retraimiento. La segunda es lo que Jung llamó movimiento consciente, respirar, escuchar y observar lo que duele. Cuando elegimos el segundo camino, la sombra pierde su poder, deja de ser un enemigo y se convierte en un guía. Con cada confrontación, descubres que puedes soportar más de lo que imaginabas. Y es esta resistencia silenciosa la que comienza a moldear el carácter. Hay una cita de Jung que resuena como una advertencia. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La verdadera luz no nace del esfuerzo por ser bueno, sino de la valentía de ver lo real. Y la realidad es contradictoria. Somos bondad y egoísmo, generosidad y miedo, valentía y debilidad. Integrarse significa dejar de elegir bando y aprender a coexistir con ambos. Significa comprender que el bien y el mal son fuerzas complementarias que buscan el equilibrio. La madurez psíquica es aceptar la ambigüedad sin perderse en ella. Y es en este punto que la prueba de la integración se vuelve espiritual.
Cuando los seres humanos pueden mirarse a sí mismos sin autodesprecio, algo sutil ocurre. La conciencia se expande, el juicio se desvanece y surge una nueva forma de compasión, no la lástima de quienes se creen superiores, sino la empatía de quienes reconocen en los demás las mismas luchas que ellos mismos han enfrentado. Es esta conciencia la que comienza a transformar el mundo, porque cada persona que integra su sombra interrumpe la corriente de proyección, se libera menos odio en el mundo, se necesitan menos máscaras y se perpetúan menos heridas, pero el camino es arduo. Hay recaídas, resistencias, lapsus. El ego intenta recuperar el control. A veces parece que nada ha cambiado, que las viejas reacciones han regresado con más fuerza. Es normal. Jung nos recordó que la individuación es un proceso en espiral. Volvemos a los mismos temas, pero a niveles más profundos. Cada repetición es un nuevo ciclo de aprendizaje. La diferencia es que ahora sabes que estás despierto, y este simple conocimiento lo cambia todo. Al final, la prueba de la integración no es una batalla por ganar, sino un ciclo por vivir. No hay diploma ni punto final. Hay conciencia, y eso basta. Lo que una vez fue sombra se convierte en lenguaje. Lo que una vez fue miedo se convierte en presencia. Y la vida que una vez pareció un teatro comienza a revelarse como lo que siempre fue, un espejo infinito que refleja el movimiento eterno entre la luz y la oscuridad, la caída y el ascenso, la persona y el ser. Jung dijo que la persona completa es aquella que hace las paces con sus opuestos. Quizás esto es lo que el inconsciente nos ha estado enseñando desde el principio, que la verdadera fuerza no reside en ocultar lo que somos, sino en mirar al frente, respirar hondo y continuar, aun sabiendo que el espejo nunca dejará de reflejar. Llega un momento en que todas las voces externas se silencian y solo queda el sonido del propio corazón. Es allí, en el silencio tras la tormenta, donde algo nuevo comienza a nacer. Jung decía que el despertar de la conciencia no es un momento de gloria, sino de humildad. No llega con fuegos artificiales, sino con el suspiro cansado de quien finalmente comprende. Tras romper las máscaras, las proyecciones y el colapso de la personalidad, el ser humano descubre que el mayor de todos los misterios siempre ha estado en su interior. Lo que parecía una lucha contra el mundo era simplemente un intento desesperado de redescubrimiento. Ahora, ante el espejo del alma, la mirada cambia. Ya no hay necesidad de fingir. Lo que una vez pareció imperfección ahora se revela como parte del todo. La sombra, una vez temida, se convierte en una guía, y la personalidad, una vez una prisión, se convierte en una herramienta. La integración no es un estado permanente, es una forma de caminar. Es aprender a observar los propios impulsos sin identificarse con ellos. Es darse cuenta cuando el ego intenta recuperar el control y, en lugar de reaccionar, elegir respirar. Significa aceptar que los seres humanos somos seres de contradicciones y que la coherencia no es pureza, sino conciencia. Jung dijo que la vida exige equilibrio, no perfección. Por lo tanto, el trabajo interior no termina. Se renueva con cada encuentro, con cada desafío, con cada espejo que la vida nos presenta. El verdadero crecimiento espiritual no reside en escapar de las sombras, sino en caminar con ellas. Cuando comprendes esto, algo cambia tu forma de ver el mundo. Las personas dejan de ser enemigas, los conflictos dejan de ser tragedias, y cada experiencia se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Lo que antes provocaba ira, ahora revela compasión. El juicio da paso a la curiosidad. El otro deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro. Así se expande la conciencia, no con fórmulas, sino con presencia. La mirada despierta ve más allá del comportamiento, reconoce el dolor oculto, percibe el miedo tras la agresión, el clamor de amor tras la frialdad. Este tipo de visión lo cambia todo, porque cuando comprendes a la humanidad, el odio pierde su significado, pero el autoconocimiento no es un refugio para los sensibles, sino un campo de batalla silencioso. Requiere valentía para admitir las propias sombras, disciplina para sostener el proceso y paciencia para aceptar que la transformación es gradual. Jung creía que el alma se mueve en espiral,
volviendo siempre a los mismos temas hasta completar el aprendizaje. Por lo tanto, no hay una caída definitiva ni una iluminación permanente. Hay ciclos, y cada ciclo trae una nueva oportunidad para profundizar nuestra perspectiva. Es en el retorno consciente que maduramos. La diferencia entre el viejo patrón y el nuevo reside en cómo reaccionamos. Antes huíamos. Ahora elegimos mirar. Quizás la pregunta más importante sea, ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo aplicar en la vida real lo que hasta ahora parecía una simple reflexión? Jung diría que la respuesta empieza con la atención. Obsérvese en situaciones cotidianas. Cuando siente irritación, celos, envidia, miedo. En lugar de justificarse, pregúntese, ¿qué intenta mostrarme esto? Esta simple pregunta tiene el poder de cambiar el rumbo de una vida. Desarma el ego e invita al inconsciente a participar en la conversación. Gradualmente, la ira se transforma en un mensaje, el dolor en un símbolo, el conflicto en un puente. Cada emoción deja de ser un enemigo y se convierte en información. Otra práctica poderosa es escuchar los sueños. Jung los consideraba el diálogo más puro entre el inconsciente y la conciencia. Los sueños hablan con imágenes, no con palabras. Cuando un símbolo aparece repetidamente, una casa, un camino, un animal, no es casualidad, es un mensaje. Registrar, reflexionar sobre estos símbolos e intentar comprenderlos es una forma de traducir el lenguaje del alma. Con el tiempo, te darás cuenta de que los sueños y la vigilia se complementan, como dos caras de un mismo espejo. La naturaleza también es una aliada en este camino. Jung creía que el ser se expresa a través del mundo natural. Caminar solo, observar el movimiento del agua, el ciclo de las estaciones, el silencio de las montañas, todo esto despierta una sabiduría que no se encuentra en los libros. La naturaleza no tiene prisa por transformarse, florece, madura, muere y renace sin resistencia. Este es el mismo proceso que ocurre en nosotros, si aprendemos a permitirlo. Pero hay un giro que pocos comprenden. Cuando empezamos a comprender nuestras sombras, también nos convertimos en espejos más claros para los demás. La transformación interior se extiende, incluso en silencio. Tu presencia transforma el entorno. Tus palabras tienen más peso, tu escucha, más profundidad. Así es como sana el inconsciente colectivo, a través de individuos que se atreven a ser conscientes. Cada persona despierta, ilumina un poco más la oscuridad que la rodea, y eso es lo que marca la diferencia. El mundo no necesita más perfección, necesita más verdad. Lo curioso es que, después de tanta búsqueda, lo que encontramos no es un nuevo yo, sino el mismo yo, solo que ahora visto con ternura. Ese ser que intentaste corregir, ocultar y moldear toda tu vida es, en el fondo, el mismo yo que siempre buscaste ser aceptado. Integrar es aceptar lo que una vez rechazaste. Es decirte a ti mismo, todo lo que he experimentado me ha traído aquí. Y está bien, la sanación no proviene del cambio, sino de la aceptación. Por eso Jung dijo que la plenitud es más importante que la santidad. Un ser completo, incluso con sus imperfecciones, es más humano, más real y más libre que uno que intenta ser puro. Y quizás este sea el punto más transformador de todos. Comprender que el viaje interior no se trata de ser mejor persona, sino de recordar quién fuiste siempre antes de ponerte la primera máscara. El ser no es algo que se pueda lograr, sino algo que se pueda revelar. Ya está ahí, silencioso, esperando a que dejes de esconderte tras imágenes, justificaciones y comparaciones. Habla cuando todo lo demás calla, guía cuando el ego se rinde, y cuando finalmente lo escuchamos, la vida deja de ser una serie de conflictos y se convierte en un diálogo continuo entre quiénes somos y quiénes podemos ser. Si has llegado hasta aquí, quizás sientas esta llamada, quizás te des cuenta de que algo dentro de ti ya ha comenzado a moverse. Este movimiento es el comienzo de la individuación, el proceso de alcanzar la plenitud. No hay rituales secretos ni pasos obligatorios, solo existe el compromiso de permanecer despierto. Y si alguna vez vuelves a perder el rumbo, y lo harás, recuerda, la sombra es solo el camino de regreso a la luz. No luches contra ella, escucha lo que te dice. Cada vez que abrazas un miedo,
Sanas una parte del mundo. Ahora respira hondo. Deja que el silencio se acerque. Piensa en una sombra tuya, una que te moleste, te avergüence o te asuste, y por un momento, deja de luchar contra ella. Dile, te veo. Eso es suficiente para iniciar una transformación. La conciencia comienza con el gesto más simple. Y antes de terminar, quiero preguntarte algo. Si este viaje te ha conmovido, dale me gusta a este video, comenta, incluso anónimamente, sobre lo que descubriste y suscríbete al canal. No es solo un gesto técnico, es una forma de continuar esta conversación, de permitir que más personas encuentren este espacio de reflexión. Cada comentario es una confesión, cada me gusta es una semilla. Y si algo aquí ha despertado en ti el deseo de profundizar, sigue ese impulso, porque verte a ti mismo es el primer acto de libertad, y como dijo Jung, la tarea suprema de todo ser humano es convertirse en lo que realmente es.